Gloria a Dios, que Dios le bendiga en esta hora, a la hora que usted me vea, sea este mensaje, esta palabra de Dios sea de bendición para su vida. Quiero llevarlo al libro de el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, en el versículo 35. Nos dice de esta manera: Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Está hablando de Jesús y sus discípulos. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Ya? Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentado? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Repito el versículo 40 de Lucas 4. Dice: y les dijo, aquí está hablando Jesús, y hoy día le dice a usted, tal vez le está diciendo, ya directamente, personalmente le está diciendo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estás así atemorizado? ¿Cómo no tienes fe? Amén. ¿No crees en Dios? ¿No dices que Dios es tu protector, cierto, tu guardador, quien guarda tu salida y tu entrada? Amén. Ese es nuestro Dios, un Dios todopoderoso, ya. Aquí Jesús, bueno, la verdad que Jesús invita a sus discípulos, y ellos cruzaron varias veces, cruzaron este lago. Sin embargo, ellos les costó aprender, cierto, las lecciones, les costó entender, cierto, quién era Jesús, ¿ya? Por eso ellos se preguntaron: ¿quién es este? ¿Quién es? ¿Es un gran profeta? ¿Es un hombre más? ¿Es un hijo de Dios? ¿Quién es realmente? Ya hasta ese momento todavía no le conocían plenamente, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ellos. Aleluya. No estaban todavía investidos con el poder de lo alto. Lo que ellos hacían era porque Jesús les daba la autoridad, ¿cierto?, para echar fuera demonios, pero ellos todavía no estaban revestidos con ese poder, ¿cierto? El Espíritu Santo dentro de ellos, totalmente morando en ellos, infundiéndole esa paz, esa valentía, ese valor, como lo hizo posterior, ¿cierto?, cuando Jesús asciende a los cielos, cuando muere, resucita y asciende a los cielos. ¿Sabe? Jesús lo invita a los discípulos a pasar al otro lado del lago, ¿ya? Es Jesús quien lo invita. El mismo Jesús que lo llamó, el mismo Jesús que daba visto a los ciegos, que resucitaba a los muertos. Ese mismo Jesús, aleluya, que multiplicaba los panes y los peces. ¿Cuántas veces vieron ellos los milagros? Pero en esta ocasión a ellos se les olvida quién lo invitó. Como a nosotros se nos olvida muchas veces que el Señor está con nosotros. Hemos visto su maravilla, hemos visto su poder, muchos de nosotros somos fieles testigos de que Jesús no solamente amor y cierto conocimiento, sino que también Dios es poder. Aleluya. Y que Dios sigue obrando milagros literales sobre su iglesia. Ya cuántas personas hemos recibido órganos nuevos. Dios ha hecho cosas, aleluya, gloria a Dios, cosas que escapan a la lógica, al razonamiento humano. Ya hemos recibido por fe, confiando en el Señor, porque Isaías lo profetizó, dice: por sus llagas, por sus heridas, nosotros somos curados. Si Jesús lo hubiese matado en forma instantánea, hoy día no sucederían milagros, no sucederían sanidades, ¿ya? ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio. Él llevó nuestras enfermedades, dice Isaías también. Él llevó nuestras dolencias, Isaías 53. Pero en esta ocasión, los discípulos obedecieron al Señor.
Pero sabe, llega un momento que ellos dudan. Ellos tambalean su fe al ver el viento, al ver la mar. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo? Que vemos el viento, vemos la mar, vemos las tempestades en nuestras vidas. Y nuestra fe nos olvidamos realmente quién es el que nos llamó, quién es el que nos invitó. ¿Sabe? Que nosotros nos pasa esto, nos pasa muchas veces en nuestra vida, que nos olvidamos que es Jesús quien nos llamó, que Él terminará su obra, que Él nos ama aún cuando nosotros nos equivocamos, aún cuando nosotros le hemos fallado, dice que Él permanece fiel, porque es Él quien nos llamó. Pero es importante que nosotros podamos entender que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro amparo, que Él es nuestro refugio. Tal vez usted está pasando tempestad en este momento, está pasando situaciones adversas. A lo mejor está como ellos, como los discípulos, está asustado por la pandemia de no pegarse el coronavirus. A lo mejor está asustado por las cifras, por toda esta información, todo esto boom mediático hay que acerca de este virus. Y usted está asustado igual que los discípulos. Pero ¿sabe? Tiene que recordar lo que nos dice la palabra. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Confía en el Señor. Si usted es un hijo, una hija de Dios, tiene que aferrarse al Señor. Que ninguna plaga tocará su morada, su vida, su templo, porque somos templo del Dios viviente. Es importante que nos aferremos, que aumentemos nuestra fe, sobre todo en este tiempo difícil, en este tiempo que hay donde vemos las señales por todas partes, donde vemos engaño, en todo orden de cosas. Nosotros tenemos que aferrarnos al Señor. Los discípulos no conocían todavía al Señor, no tenían el Evangelio, no tenían la Biblia completa como la tenemos hoy nosotros. Aleluya. Ya, esta palabra bendita, gloriosa, que Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Esta palabra maravillosa que tenemos hoy en día. Ya tenemos que confiar en el Señor, tenemos que aferrarlo al Señor. El Señor les pregunta: ¿por qué están así asustados? Hermana querida, hermano querido, el Señor le pregunta: ¿por qué está usted así asustado? ¿Cómo no tiene fe? No tiene fe. No hay un Dios vivo que lo llamó, no hay un Dios poderoso que le llamó, no hay un Dios que es sobre todo, aleluya, sobre todo lo que existe, sobre toda creación está Él. No tiene fe. Bueno, y usted no hablaba de Dios, usted no habla de Dios, que Dios grande, es poderoso, que Él nos ama, que Él es el león de la tribu Judá, que está a mi lado. Aleluya. ¿Y por qué tiene miedo entonces? No debemos temer. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Tenemos que tener esa confianza en el Señor, descansar en el Señor. David dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Sabe que debemos confiar en el Señor. David era un hombre de guerra. Cuando mató al gigante era un jovencito todavía, era un joven, ¿ya? Pero David después llegó a ser un hombre muy, muy robusto, un hombre de guerra, un hombre que usaba armas de guerra, ¿cierto? Un hombre diestro en batalla que mataba gigantes, ¿ya? Pero él dijo: en paz me acostaré, así voy a dormir, en paz. Pero no dijo: porque tengo soldados valientes a mi lado, porque yo soy un rey. No dijo eso. Porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. ¿Sabe qué? Solamente Dios nos hace vivir confiado. No es la medicina, no es un seguro de vida, no son las AFP, no es nada de este mundo. Ya es solo Jehová nos hace vivir confiado. No es una vacuna que muchos creen que es la solución para el mundo. No. Solamente Jehová nos hace vivir confiado. Confiemos en el Señor. Confiemos en nuestro Dios, creámosle en sus promesas. Nosotros fallamos, es verdad, fallamos. En pequeña o en gran medida fallamos al Señor, pero Él es fiel. Y nosotros tenemos que aprender a ser fieles también a Él, a creerle a Él, a confiarlo en Él. Ahora, ¿por qué muchas veces hay duda? Hoy en día hay un pueblo de Dios temeroso. Hay muchos que están acobardados, atemorizados. ¿Por qué? Porque no esperan al Señor, porque hay pecado en ellos y en ella. Hay que decir las cosas como son.
Aleluya, muchos están afanados en lo material, muchos están buscando la felicidad, no buscando al Dios vivo. Muchos buscan un Dios de servicio, un Dios que sea su guardia personal, sea, aleluya, un Dios, un médico de cabecera, un Dios manejable. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que cumplir la voluntad del Señor, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dijo el Señor? Nos dijo muchas cosas, pero una de ellas dijo: el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Nos dijo: busque su autosatisfacción, no busque la prosperidad material, no busque la felicidad en este mundo caído, sino dijo: el que quiere ser mi discípulo, el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tenemos que aprender a negarnos nosotros mismos. No nos olvidemos que nuestra vida es pasajera, esta vida terrenal. No nos olvidemos que nuestros tesoros están en los cielos, donde no llega el ladrón, no llega el estafador, donde, aleluya, todo es eterno allí. Allá hagamos tesoro. Vemos las señales del Señor, vemos la palabra de Dios, las profecías de la Biblia cumpliéndose literalmente delante de nuestros ojos. Todo está cumplido, ¿cierto?, en cuanto a las señales del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, del arrebatamiento de la iglesia. Aleluya, está todas esas señales cumplidas. Pronto el Señor nos llevará y Dios nos librará de la ira de Jehová. Por eso es importante que usted y yo aumentemos nuestra fe, que podamos tener confianza en el Señor. El pueblo de Dios debe despertar. Es verdad, la palabra de Dios también está profetizado, que las 10 vírgenes cabecearon, dice Mateo 25, y que se durmieron. Pero dice que a la medianoche, esto está hablando en el ámbito espiritual, a la medianoche, es decir, cuando el pecado esté en toda su expresión, cuando haya tinieblas por toda parte de la tierra, hoy hay tinieblas en todo lugar de la tierra. Pero dice que a la medianoche se oyó un clamor, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Usted y yo tenemos que recibir a nuestro Señor Jesucristo, recibirle en santidad, esperándole, ¿cierto? Debemos estar preparados y no debemos estar atemorizados. Porque Pablo entendió esto, dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ya? Para el mundo la muerte es terrible, es una desgracia, es una tragedia. Para los hijos de Dios que buscamos sinceramente al Señor, la muerte es un paso, ¿cierto? Se cierra una etapa transitoria que es la vida terrenal y comienza una etapa perdurable o una etapa eterna. Aleluya. Y para los hijos de Dios, la vida eterna, ¿cierto? La gloria de Dios sobre nosotros. Que Dios les bendiga. Busquemos al Señor, acerquémonos a Él cada día. Iglesia, afírmate. Iglesia, vienen días difíciles. Iglesia, ya hay persecución, la cual se va a manifestar en todas las naciones de la tierra. Jesús fue claro, dijo: y seréis aborrecidos de todos. No dijo de alguno o de la mayoría. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dijo el Señor. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No espere que el mundo, hermano, hermana, hijo, hija de Dios, no espere que el mundo le va a agradar. Todo lo contrario, usted y yo vamos a ser repudiados por este mundo. ¿Ya? Y dice la palabra: aún seréis entregados por vuestros parientes y amigos. ¿Ya? Pero usted y yo tenemos que confiar en el Señor. Este mundo, la realidad, aunque suene negativismo, pero no es negativismo, es la realidad. Este mundo se deteriora, se cae a pedazos, pero nosotros debemos confiar en el Señor, debemos aferrarnos al Señor y no debemos tener fe. El que nos llamó, el que llamó a los 12, ¿cierto?, es Jesucristo. Ellos dudaron, ¿cierto?, tenían miedo por esta tempestad. Tiene que haber sido una tempestad, una tormenta muy grande, tal vez un huracán, no lo sabemos, pero fue una tormenta muy grande, que estos hombres experimentados, estos hombres adultos, maduros ya, tuvieron miedo y estuvieron en riesgo de sus vidas. Pero se olvidaron quién los llamó. No te olvides, hermana, no te olvides, hermano, quién te llamó. El que te llamó es el Señor y Él va contigo. Y Él, aleluya, ellos se olvidaron que el Señor los llamaba y que no quería y no quiere el Señor tu mal. No quiere nuestro mal, no quería el mal de los discípulos. Ellos se olvidaron de que el Todopoderoso estaba con ellos. Usted no se olvide, yo no me olvide de que el Señor está con nosotros.